2022 con mucha emoción después de 2 años de no vernos las caras directamente, ¿no es cierto? Con gran emoción. Ustedes saben que este ciclo CETRA es un ciclo que ya es clásico, ya tiene 10 años dentro de lo que fue el área de traductología y lo que hoy es el laboratorio de investigaciones en traductología. Les recuerdo para quienes recién están empezando con la asistencia a estos encuentros, es un ciclo que está previsto siempre por año en 3 encuentros, ¿no es cierto? Este es el primero del 2022 y tengo la gran alegría de presentar este libro. Es la segunda presentación del libro que tenemos en el CETRA. El año pasado tuvimos la presentación de un libro redactado por profesores de la Universidad de Vigo. Tuvimos un encuentro virtual gracias a la intermediación de nuestras colegas Gabriela Yáñez y María Laura Escoturno, pero esta es la presentación del primer libro de este nuevo libro, digamos, surgido en el seno de un grupo de investigación radicado en el LIT. Ese es el gran orgullo de esta presentación. Así que bueno, yo voy a actuar un poco como presentadora, como moderadora. En primer lugar, le voy a dar la palabra a nuestro colega que nos acompaña, el secretario académico, profesor Hernán Sorgentini, que bueno, muchas gracias, tuvo la amabilidad también de venir, como todos ustedes que nos están acompañando. Y después voy a decir unas palabras para finalmente dejarle el lugar a las coordinadoras y a todo el grupo de traductoras y traductores que participaron en esta hermosa publicación. Así que Hernán, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles por estar nuevamente aquí invitados por una iniciativa. Por un lado, agradecerles de participar en un evento que, como señalabas, tiene que ver con estos encuentros que estamos trabajando con tanto empuje, pero también con algunas dificultades y con la energía para poner nuevamente a pleno la universidad en marcha después de todos estos años en que estuvimos trabajando intensivamente en condiciones signadas por una emergencia y que creo que tuvieron eso, fue un gran desafío y que nos permitieron ver también las cosas que podemos sostener colectivamente, aún en contextos tan difíciles y aún en escenarios tan cambiantes, ¿no? Por otra parte, agradecerles la calidez de siempre a Leonor, a todas las iniciativas del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y áreas conexas, porque siempre me invitan a ver todas las cosas que se hacen en el departamento, siempre esa calidez de parte de Leonor, de parte de Cecilia Chiaccio, de todas las profesoras. Algunas he estado más en contacto, con otras menos, pero siempre a través de la Secretaría Académica y el departamento, sabiendo todas las cosas que se hacen y todo el empuje que tienen las docentes, las profesoras de este departamento y en general toda la comunidad del departamento. Así que siempre es un gusto participar de estos espacios y finalmente de la iniciativa, que me parece una iniciativa fabulosa, me parece que condensa muchísimos de los aspectos que se van desarrollando en el trabajo cotidiano y que muestran todo el vigor, ¿no? de las áreas en que se está trabajando en lo que es este departamento de lenguas y literaturas modernas. Yo hablo del departamento, pero obviamente está el área de traductología y hay distintos ámbitos que en realidad están conectados y es un poco desde ahí donde yo conozco más la comunidad de todas las profesoras y traductoras de las distintas lenguas y de las especialistas en las distintas literaturas, y es un poco, por eso lo sintetizo así, pero obviamente es algo más que solamente el departamento. Y esta iniciativa me parece muy linda y es muy grato participar, en el sentido que me parece que condensa, como les decía, todas estas líneas de trabajo, apertura y heterogeneidad de la intervención que tiene hoy nuestra comunidad con estos temas, ¿no? Por un lado,
tema de las lenguas que está presente y que está tan presente hoy en el debate sobre distintas cuestiones, la cuestión de la diversidad, ¿no? La cuestión de, del conocimiento del sotres, pero también de que en ese conocimiento de la otredad, qué zonas son más accesibles y cuáles menos, y cómo tenemos también ahí una intervención para poder realmente tener una mirada plural de lo que estamos conociendo en términos de lenguas y de culturas. Y me parece que el departamento ha dado siempre muchísimo empuje a esta cuestión, y en este libro se ve sintetizado ese empuje, ¿no? Una iniciativa que es muy interesante. No voy a hablar específicamente de eso porque sería un poco temerario meterme en los aportes específicos del libro, que creo que se pueden valorar desde su intención general por parte de alguien que conoce muy poco de la temática como yo, y por eso lo van a hacer más las especialistas, pero me parece que lo que muestra es eso, ¿no? El tema de las traducciones, de las lenguas, pero también el diálogo con las lenguas originarias, cómo se plantea esta cuestión, cómo se plantea en términos de debate sobre la lengua, sobre la cultura. Y me parece en ese sentido una iniciativa muy importante y muy valiosa, y muy en sintonía con todo lo que es la contribución de una facultad de humanidades que siempre piensa la experiencia humana en este sentido integral y también en toda su heterogeneidad. Y por otra parte, la cuestión misma de la diversidad, ¿no? La cuestión de la diversidad en la que este departamento, yo creo que también, desde lo que veo un poco en estos eventos en el que he estado, de distinto tenor de esta comunidad, de entregas de diplomas, distintas cuestiones, pero también en los temas que sé que son de interés, que se han ido instalando, y que me parece que el departamento, sobre todo los temas de género, tiene un rol importante en instalar algunos debates, en hacerlos carne en las prácticas más cotidianas. Y eso también va de la mano y se refuerza con iniciativas que trabajan en un nivel de mayor sofisticación, si valiera la palabra, lo dudo un poco, pero como es por ahí estos temas que van a cuestiones de la traducción, de la interculturalidad, de la diversidad, de las lenguas que son hegemónicas y aquellas que no lo son, etc. Así que en ese sentido también me parece una gran contribución, y espero que sea conocida y reconocida también en distintos ámbitos, y sobre todo en los de nuestra facultad, y también por lo que muestra, me parece, en términos del modelo de trabajo. Aquí hay la Tierra de la Comunidad es un libro muy colectivo en varios sentidos de la palabra colectivo, por lo que se puede ver, y me parece que eso también es una apuesta que caracteriza a nuestra universidad y a la impronta que le dan sus actores, ¿no? Las personas quienes llevan adelante la universidad, y en este caso en la comunidad de la que ustedes forman parte, del departamento y de la especialidad en un sentido más estricto. En parte por varias cosas. Veo que intervienen profesores, traductores de distintas generaciones, de distintas edades, eso es muy interesante, que hay equipos de trabajo, incluso más tratándose del eje en nuestra carrera de francés, que un poco por las características de la situación laboral de las últimas décadas, que no las voy a reseñar, siempre hay también la dificultad de poder constituir comunidades mayores y por ahí proyectos de mayor alcance, así que también en ese sentido me parece muy importante, pero además por las cosas que se ponen en juego ahí, por lo que se ve en cuanto a quienes intervienen y a los debates que están proponiendo. Así que me parece en ese sentido un ejemplo del trabajo colectivo, yendo a temas de mucha tendencia, de mucha actualidad, y un poco deseoso ahora de la otra parte, que es escuchar un poco más a quienes lo hicieron, a la cocina, o las perspectivas o las discusiones que esto ha motorizado. Así que en ese sentido cierro mi intervención sintética
y agradezco nuevamente la invitación a Leonor y a la calidez de siempre que está en esta invitación. Bueno, muchas gracias, Hernán. Yo voy a decir algunas palabras en cuanto al libro, en cuanto al trabajo, sin pretender, por supuesto, solaparme, digamos, con el trabajo y con la experiencia propia del grupo de traductores, de las coordinadoras y de todo el equipo que conformó y que fue el autor de esta obra. Yo voy a decir algunas palabras sobre la edición, ¿no es cierto? Algo muy bonito de la edición, más allá de la imagen, que es preciosa, ¿no es cierto?, es el tema de la edición bilingüe. Hay una teórica, Risterici Rudnicki, que habla justamente del poder de esa antología, de lo que podemos decir digamos, el tipo de discurso, antología poética bilingüe, ¿no es cierto?, que plantea una nueva propuesta de lectura. Es decir, es la lectura en espejo, a su vez, para el que quiere y el curioso, ir a ver su lengua materna, pero también la lengua original, y aquí potenciada porque hay muchos poemas, por ejemplo los poemas de Joséphine Bacon, que están escritos también en la lengua originaria de esos pueblos canadienses. Entonces, hay una propuesta de triple lectura que sería muy interesante también, sobre lo cual sería muy interesante ahondar. Es decir, ese lazo que se materializa en esa lectura del texto original junto como confrontado, como dando una especie de ilusión de lenguas simétricas entre el original y la lengua traducida. Y por otro lado, también un planteo ético, como dice Antoine Berman, uno de los teóricos también de la traducción, un planteo ético porque es una especie de tener en cuenta al otro en ese trabajo que yo hice hacia mi lengua materna. Eso lo destacan mucho los teóricos en ese, digamos, contrato de lectura distinto que es la traducción aislada. Un contrato de lectura en donde ese lazo lingüístico, pero también cultural, literario, textual, se materializa en la edición. Y también, por otro lado, el valor de la antología, ¿no es cierto? Es decir, la antología, vemos ahí alguna mano, como un tercer organizador que dispuso también una lectura, un contrato de lectura, que, bueno, tendremos la palabra de las autoras para, digamos, desasnarnos sobre ese contrato de lectura preparado por esa antología, antos, flor, logía, selección, ese capullo de flores que fueron seleccionando para esta obra. Y bueno, estas dos, digamos, características de la obra fueron las que más me atrajeron para comentar la edición bilingüe y el poder de esta antología. Y voy a terminar, porque no tenemos mucho tiempo, voy a terminar algunas palabras sobre esto que es la traducción, esto que es la actividad del traducir. Ahí sí me voy a permitir leer, porque aquí aparece un concepto que es el de hospitalidad, que Coeur, por ejemplo, habla de la hospitalidad lingüística desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista de la traducción, es decir, el recibir al otro en esa lengua materna que yo estoy trabajando y a su vez abrirme al otro para comprenderlo y poder traerlo a mi lengua. Entonces, es ese abrir, ese recibir, no pasa sin ciertas renuncias, ciertos duelos. Hay teóricos que incluso lo enganchan con el psicoanálisis, también la renuncia y la selección que hay que hacer cuando uno traduce. Pero bueno, no me voy a quedar con el duelo, que muchas veces puede parecer digamos, negativo, aunque sí, por supuesto, muy necesario. Me voy a quedar con la emoción de traducir. Y para esto transcribo, cito algunas palabras de un filósofo y académico y también traductor más cercano a nuestra realidad, como es Santiago Kovladov, que dice en un momento: traducir es ir
siga siendo del otro, en principio ajeno, un semejante, acogiéndolo y dejándose acoger por él, sin que por ello su singularidad se desdibuje. Traducir es ofrendar la maravillosa especificidad de ese vecino a quienes de otro modo no la podrían disfrutar. En esta medida es servicio y nos trae la buena nueva de que el mundo del otro no solo no es infranqueable, sino que es un mundo que nos atañe, ya que también él es revelador de lo que somos. Y termino con Bergman. Bergman habla, cuando habla de traducción, de la experiencia de la traducción. La experiencia que está dada por esa experiencia que tenemos en cuanto a la similitud y la diferencia de las lenguas, que con lo cual nosotros nos enfrentamos cuando traducimos, la también experiencia de pensar qué es lo traducible y qué es lo intraducible, si es que hay un intraducible, y también la experiencia de pensar en la propia traducción, que tomamos de la traducción, tomamos el sentido, tomamos la letra, el cuerpo, la sonoridad de esa lengua extranjera. Esa experiencia es la que esperamos que nos comenten, seguramente nos comentarán Leonor, Julia y el equipo de traductores que quiero nombrar muy rápidamente, porque seguramente lo van a nombrar, porque como decía Hernán, es una obra colectiva en donde hay traductoras profesionales, traductoras con diploma, traductoras que ya han traducido, traductoras recién graduadas que se abren al mundo de la traducción, como es el caso de Ana Kansepolsky. Cuando hablaba de traductoras profesionales me refiero por supuesto a Julia y a Leonora, a María Julia Zaparara, a María Leonor Sala, vamos a nombrarlas con todo su nombre. Traductoras también que empiezan a trabajar en el mundo de la traducción, pero ya tienen un recorrido hecho en el mundo de las letras, como es el caso de Paula Salerno, que es doctora en letras y que ha llegado un poquito tarde porque es mamá también. Entonces, fíjense qué diversidad que tenemos de mujeres y de hombres también que han participado en este trabajo. Alumnas como Horacio Mugliali, que está haciendo el doctorado de francés, como, Martín Fernández López, que no ha podido estar, pero que también ha trabajado en la obra, y también alumnas, como es el caso de Maibé Abarnó, que también es estudiante de letras, ¿no es cierto? Y el caso, vuelvo al caso de Paula, porque Paula también está trabajando, está haciendo la carrera del traductorado de francés. Creo que no me olvidé de nadie, me olvido de mí misma, pero yo acompañé los primeros caminos en realidad de estas primeras traducciones, que fueron también muy, muy emocionantes de hacer, en un ambiente bastante hosco, que es el del Zoom y los primeros pasos del año 2020 en pandemia. Pero agradezco esta producción, ¿no es cierto? Porque muchas veces se habla mucho de los resultados. Esto es un hermoso resultado que recién empieza, porque hay que tener en cuenta que esto está radicado también en un proyecto que empezó en el 2020, o sea, es muy reciente y es una producción muy rápida, si vamos a ver, teniendo en cuenta lo joven que es el proyecto radicado en el LID. Así que muchas gracias y les dejo ahora sí la palabra a Julia y a Leonor. Muchísimas gracias, Hernán, muchas gracias por tus palabras, por acompañarnos siempre en todas nuestras presentaciones y nuestros proyectos, el acompañamiento, por supuesto, en la persona de Hernán, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nuestra casa, que vivimos, nos sentimos, trabajamos, conocemos, aprendemos, investigamos. Muchísimas gracias, Ana, siempre por tu calidez, también por tu trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Traductología, por acompañarnos y tu mirada crítica y tu mirada de traductora en la lectura de estas traducciones. Este proyecto editorial y la traducción del que surge este volumen, que fue dirigido
por Julia, bueno, y quien les habla, se llevó a cabo en el marco, como decía Ana, del proyecto de investigación Crearse, Reescribirse, Traducirse, Posturas Literarias y Posturas Políticas en Autoras y Traductoras Contemporáneas, que dirijo y codirige Claudia Moronel, que está aquí presente, gracias Claudia, que está radicado en el Laboratorio de Investigaciones en Traductología del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, en colaboración con Malicia Editorial, y contó con el valioso apoyo de la Organización Internacional de la Francofonía, que bueno, al presentarnos a una convocatoria pudimos trabajar con ellos en cuanto a los fondos. Decidimos traducir al español esta poesía autóctona con el doble objetivo de acercar a los lectores hispanohablantes una literatura que atiende, por un lado, el deber de memoria respecto de las culturas originarias en las Américas, y además de poner en valor la lengua francesa en nuestro contexto regional. Este proyecto se ha visto beneficiado, enriquecido, además, por un trabajo previo y conjunto entre cátedras de las carreras de francés de nuestra facultad. Las cátedras de lengua, de literatura y de traducción literaria, en las que hemos propuesto e incorporado la lectura crítica de una diversidad de voces literarias autóctonas en los recorridos áulicos. Recorrido que este libro busca enriquecer, siempre enfocándonos en la comprensión de la interculturalidad, concebida como proyecto de decolonización, transformación y creación. Asumimos esa mirada intercultural como acto pedagógico-político, dando sentido a una trama institucional en la que construimos nuestros vínculos pedagógicos. Bueno, como texto fuente para la presente edición se consideraron las publicaciones de la casa editorial Mémoire d'Encrier, Huèche quelque part, 2018, de Joséphine Bacon, N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, 2012, Manifestasi, 2014, et Bleuet et Agricot, 2016, de Natacha Canapé-Fontaine, y finalmente De Rouge et de Blanc, 2012, de Virginia Pézema-Péo-Bordelot. De cada uno de estos poemarios, y ahí en relación a lo que decía Ana respecto de la elección que implica esta antología, ¿no? De poder elegir entre todos los poemas que forman parte de estos volúmenes y de estos libros. De cada uno de estos poemarios se tradujeron los prólogos, escritos en una rica prosa poética con valor de manifiesto, y una selección de poemas que decidimos también colectivamente. Las autoras se interesan por la transmisión generacional de los relatos tradicionales y de la historia de las primeras naciones. Exploran los modos de religarse con las culturas autóctonas, tendiendo puentes entre el territorio ancestral y el actual, entre oralidad y escritura. Buscan instalar el patrimonio cultural autóctono en un lugar de visibilidad, convirtiendo la herencia propia en legado colectivo y abierto para las Américas. En los textos de Mujer Tierra, Mujer Poema, se asiste a una relación íntima entre la configuración de la voz poética y la potencia del territorio ancestral. El paisaje de las reservas, las estaciones, la atmósfera de la tundra, el bosque, con la vegetación, los animales, aparecen en los versos una y otra vez para hacer del territorio un tópico omnipresente y proclamar su rol de matriz cultural, fundante de la historia, la lengua y la identidad autóctonas. Guardianas de la cultura tradicional, estas tierras ancestrales poseen su propia voz ya fusionada en la voz de los antepasados.
Escucharla dialogar con la sabiduría colectiva y con la intimidad que habita en el territorio es entrelazar la poesía con las venas de la tierra. Es convocar sus valores y dar vigor a esta herencia en un decir que se vuelve una poética del territorio. Y aquí, bueno, decirles que estas autoras nos han conmovido profundamente, que estamos muy contentes de poder traer su literatura en esta traducción y en esta antología bilingüe, para justamente este trabajo de acercamiento entre las lenguas pueda ser posible para cualquier lector, lectora que aborde y tenga la curiosidad y el gusto de leer este libro. Bueno, ahora Julia va a plantear un poquito más el tema de la traducción y de cómo trabajamos, ¿sí?, en este proyecto colectivo. Hola, buenas tardes. Bueno, el equipo de traducción, como se ve en la portada del libro, estuvo integrado por Maybea Garnau, Ana Cansepolsky-Teichmann, Martín López Fernández, Horacio Mulani Bratulich, María Paula Salerno, María Leonor Sara y quien les habla, Julia Zapara. Trabajamos en talleres en los que, bueno, en modalidad virtual, en los que analizamos los textos literarios, compartimos lecturas y discutimos sobre el proceso de traducción para establecer criterios comunes para la producción de las versiones en español de los poemas antologados. En esta oportunidad les queremos presentar una muestra de la modalidad de trabajo que adoptamos en los talleres. Partimos de la lectura de los textos literarios desde nuestra postura de traductores, es decir, una lectura un poco diferente a la que realiza cualquier otro lector. En términos de Antoine Berman, se trata de una lectura traducción, una lectura crítica de la obra literaria que apunta a señalar los problemas que podríamos encontrar a la hora de traducirla. Cito a Antoine Berman. Podría decirse que el análisis textual al que el traductor debe librarse, como identificar en una novela la red de términos y de asociaciones fundamentales, el sistema de su escritura, etc., está a priori determinado por el hecho de que va a traducir. Leer para traducir es iluminar el texto con una luz que no es solo del orden de la hermenéutica, es operar una lectura-traducción, una pretraducción. Esta pretraducción puede aparecer si se observan las palabras, las frases o los segmentos de frases que un traductor subrayó en la obra que va a traducir antes de comenzar la traducción propiamente dicha. No solamente las palabras y los pasajes que no comprende, que se supone son pocos numerosos, sino aquellos que en una primera lectura presentan un problema de traducción debido a su gran distancia con respecto a la lengua de llegada. Encontramos allí las señales de la extranjeridad de la obra o su línea de resistencia a la traducción, y esta línea coincide en gran parte con el sistema original de la obra en su lengua. De ahí es posible una cierta lectura de la obra que pueda transformarse en lectura crítica. Traducir es, en este sentido, un conocimiento de la obra. Este proceso nos permitió establecer una serie de ejes de lectura de las obras de las autoras antologadas que consideramos de importancia para las versiones en español, ya sea porque presentaban un problema de traducción o por ser esenciales para su recepción crítica. En ese sentido establecimos los siguientes ejes de lectura, que pueden ver en la diapositiva: la relación con el territorio, el deber de memoria, la herencia ancestral, la identidad mestiza, el sistema de la persona, concretamente el yo, y la irrupción de las lenguas originarias en el poema. Y ahora sí vamos a pasar al trabajo particular con cada una de las autoras, así que le dejo la palabra de nuevo a Leonor. Bueno, empezamos, hemos decidido presentar a las autoras y al trabajo en principio de traducción siguiendo el orden en el que aparecen en el libro. Bueno, en mi caso voy a hablar de Joséphine Bacon, cómo Joséphine Bacon se construye como una guardiana de la memoria ancestral.
Joséphine Bacon nació en 1947 en Pessamit, nación inú de la costa norte del río San Lorenzo, Canadá. Es poeta, traductora, cineasta, compositora y cantante. Sus lenguas de escritura son el inuaimun y el francés. Es por eso que en el libro van a encontrar las tres lenguas consignadas, el inuaimun, el francés y nuestra traducción. Su compromiso con la transmisión de las antiguas tradiciones de su pueblo y la conservación de su lengua se ve plasmado tanto en su producción artística como en sus prácticas de enseñanza. Ella es profesora de inuaimun. Sus libros, siempre bilingües, ponen de manifiesto su posicionamiento frente a la visibilidad de su lengua, que es un gesto, entendemos, claramente político. Bacon vivió la experiencia de la aculturación de los pensionados desde los 5 años hasta los 19. Sin embargo, tuvo la oportunidad de reencontrarse con el patrimonio oral de la nación inú gracias a su rol como traductora e intérprete en equipos de investigación antropológica. Ella dice que es a partir de ese trabajo y a partir de su trabajo de investigación y de traducción con sus ancestros y con sus mayores que pudo descubrir la indígena que debía ser. Este trabajo de campo, que implicó la transcripción del legado de tradiciones y creencias de su propio pueblo, vivas en la voz de los mayores, tuvo una influencia determinante en el camino de la escritora hacia la poesía y en la reapropiación de su lengua, el inuaimun, lengua de su infancia y de su tierra. En los poemas de Ibesh, en algún lugar, los poemas reivindican el peso de la herencia ancestral y vuelven a recorrer la historia de los antepasados inú en un intento de recuperar una espiritualidad que se añora, pero que irremediablemente se desdibuja con el paso del tiempo y cobra otra significación en el lugar desde donde Bacon se enuncia, que es la ciudad de Montreal. Aquí les comparto, sí, van a tener la versión en francés y en español. Mes grands-pères ont parcouru la terre, mes grands-mères ont donné naissance à nos mères. Je suis de cette tradition de parole. Ma terre est bafouée par un serpent venimeux où coule mon histoire. Mis abuelos recorrieron la tierra. Mis abuelas dieron luz a nuestras madres. Soy de esa tradición de palabras. Mi tierra es pisoteada por una serpiente venenosa donde transcurre mi historia. Frente a la fragilidad de ese legado, Bacon busca actualizar la voz de los ancestros, los mitos fundadores y el nomadismo de su pueblo, revelando el goce que significa restablecer la relación íntima con el territorio. En el prólogo, Bacon se construye como garante de esa transmisión y guardiana de la memoria ancestral. Hoy estoy en algún lugar en mi vida. Pertenezco a la raza de los mayores. Quiero ser poeta de tradición oral, hablar como los ancianos, los verdaderos nómades. No caminé Uchimit la tierra, perdón. Ellos me la contaron. Escuché mis orígenes. Ellos me bautizaron de agua, del lago puro. Me siento heredera de sus palabras, de sus relatos, de su nomadismo. Los textos de Bacon constituyen la materialidad contemporánea de una voz milenaria que es faro para las nuevas generaciones, con quienes se entabla un diálogo centrado esencialmente en la territorialidad autóctona y en el deber de memoria. La naturaleza da respuesta, sana y protege, y Uchimit, la tierra, es quien enseña a caminar con respeto por el universo y quien restituye antiguos sueños. En algún lugar
pone de manifiesto la potencia de una voz femenina que interroga su identidad y reclama el pasado para durar, batallando con el poema en una furia tranquila, como dice en uno de sus poemas, para encontrar la mejor versión de la existencia con un fuerte sentido de deber de memoria. Y aquí otro de los poemas que es verdaderamente algo que emociona mucho. Ne me tue pas d'être vivante, ne me tue pas de sourire, ne me tue pas d'aimer, ne me tue pas d'être humaine, tue-moi si j'oublie. No me mates por estar viva, no me mates por sonreír, no me mates por amar, no me mates por ser humana, mátame si olvido. Y allí me parece se condensa un poco este eje de la memoria compartida, de la memoria que quiere infundir a las nuevas generaciones, la memoria de no olvidar. Y finalmente, Joséphine Bacon, como les decía, es faro de las nuevas generaciones. Allí la vemos en la foto con Ganabé Fontaine. Ella tiene una relación muy estrecha con las poetisas de las poetas de las nuevas generaciones. Y otro poema, y con esto termino. J'existe dans les mots que j'écris, je me bats dans une colère tranquille. Ma douleur ne se raconte pas, ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi, m'atteindre où je me compte. Tu ignores que j'existe, je meurs dans un monde. Existo en las palabras que escribo. Batallo en una furia tranquila. Mi dolor no se enarma, mi batalla sucumbe. Voy hasta el final de la noche para encontrar la mejor versión de mí. Alcanzarme donde me cuento. Ignoras que existo. Muero en una palabra. Como ven, yo marqué algo en negrita, donde me cuento, y en el poema anterior, en el anterior, que bueno, tienen algunas cosas marcadas, pero ese lugar, por un lado, el lugar de sus ancestros, el lugar natural de la vivencia, du vécu que quiere transmitir en sus poemas, pero por otro lado es el lugar desde el que se enuncia y el lugar donde vive. Guiech, quelque part, en algún punto, en todo el poemario, podemos encontrar esa paradoja entre su lugar de origen y el lugar donde transcurre su vida, que es Montreal. Y es allí donde ella encuentra amenazada, ¿sí?, la vida y las tradiciones su tradición autóctona. Bueno, qué decirles de Joséphine Bacon. Descúbranla, veanla. Es verdaderamente un gran placer y estoy muy contenta de haber podido trabajar con esta poesía. Las autoras de creo que fue la anterior, para hacer el enlace con un poco el comentario de la biografía de Natacha Ganabé-Fontaine, que es el elemento, en donde hay varios de los elementos determinantes que la llevan a ella a escribir poesía, a escribir, bueno, ya vamos a ver de qué manera, y en
tono de manifiesto. El texto que trabajamos Mario y yo se llama Manifiesto así, que bueno, condensa varias cuestiones políticas y autobiográficas de ella que vamos a estar comentando después. Bueno, para empezar, vamos a hacer una pequeña biografía, como estás diciendo. Vamos a recorrer algunos puntos de su vida para contextualizar un poco el análisis que hicimos ahora. Bueno, Natalia Canapé-Fontaine nace en la comunidad Inú de Pesamí en 1991, donde vive con sus abuelos hasta la edad de 5 años. Durante estos 5 años, ella crece rodeada de la comunidad Inú. Pero a la edad de 5 años su familia decide mudarse a la ciudad de Comú, donde Natalia comienza su escolarización en francés y empieza su alejamiento de la cultura Inú y de la lengua Inú. Es a los 16 años cuando ella tiene una crisis identitaria, cuando ve un video de su 5º cumpleaños y se escucha hablando en Inú, una lengua que ella había perdido. Y es en ese momento cuando ella se plantea su uso del francés y sus raíces, su origen Inú, y cómo ella había perdido su lengua y se había olvidado de su identidad Inú. Hay un texto que nosotros tomamos, que bueno, no forma parte de la antología, pero es un comentario que ella hace de su biografía y donde narra estos hitos biográficos que la llevan. Por ejemplo, en su relación con la lengua francesa y cómo ella declara en un momento que su lengua materna, su lengua primera es el Inú Aimun, y se posiciona frente a la lengua francesa como una lengua instrumental, una lengua que le va a permitir hacer una especie de puente entre nuestra cultura occidental y la cultura ancestral. Por ejemplo, cito, y estas traducciones son nuestras porque el texto está en francés, sin más que una sola arma, mi manejo de la lengua francesa no podía sino responder al llamado de esta entidad que me superaba, que aún me supera y que me superará siempre. Digo bien, mi manejo, porque de donde vengo, el francés es una segunda lengua, muy facultativa. El inglés está mucho más atrás todavía. Está hablando de esta entidad, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, así, que engloba su cultura, su lengua, su historia, etc. Y otra cita que tenemos, que tiene que ver con su olvido de su lengua y de su cultura, cito: los cambios radicales pueden provocar una cierta amnesia, me dijeron un día. Eso explicaría el olvido casi total de mi lengua materna. Más adelante dice, había olvidado que era Inú. Bien, y con esto paso también a otra cita de ese mismo texto, en donde ella ya había hablado del francés como un arma, ¿verdad? Y habla del francés como un arma de deconstrucción masiva contra el colonialismo. Acá ya vemos una postura claramente política, ¿no? Que tiene que ver con la escritura en términos de manifiesto, no es simplemente un título, digamos, que eso está ahí, ¿verdad? Sí, como de construcción masiva contra el colonialismo. Pero también habla de su lengua materna como la lengua de la tierra hablada en el lenguaje de la tierra. Cuando nosotros, y estos son el pueblo Inú, aprendemos ese lenguaje, entramos en nuestro propio misterio, el misterio de una relación íntima con la naturaleza que nos es aparentemente inaccesible. En este espacio entre dos culturas, entre dos lenguas, ella se postula como un instrumento de la palabra. Recibo un don que no me pertenece, yo no me pertenezco. Yo pertenezco a la palabra dicha y cantada y pertenezco a las lenguas que serán dichas y cantadas. La lengua francesa será mi arma de reconstrucción masiva. Mi palabra tendrá el color de mi sangre. El color de mi sangre, el color rojo, que es el color de su herencia cultural, ¿verdad? Y es interesante el juego este de la deconstrucción y la reconstrucción
anclada la lengua francesa como un instrumento, si se quiere. Y el uso de la lengua colonial Claro. para destruir o deconstruir. Y reconstruir esa identidad. Bueno, a mí yo, por ahí por nuestra pasión por los procesos escriturales y los procesos textuales y de edición, lo que vamos a hacer es mostrarles lo que fue el trabajo, el proceso traductivo, algunos ejemplos de cómo abordamos los problemas que se nos presentaban, las decisiones que tomamos, que son decisiones de traducción y también decisiones editoriales, que algunas fueron, ¿no?, en conjunto, todo fue colectivo. Para empezar, a partir de lo que dijeron los chicos, ya se desprende que la postura literaria de Canapé Fontaine está atravesada por la connivencia entre culturas, entre lenguas, por esa potencia que le viene del territorio central y los modos de vida propios de la ciudad quebequense y de cómo chocan, se eclipsan, se mezclan, de los lazos indisociables entre lo íntimo y lo colectivo, que tiene que ver con la indagación de una identidad propia que encarna necesariamente la identidad colectiva de todas las culturas autóctonas y en especial de la cultura inú, de la que ella pertenece. Y este activismo político que mencionaban los chicos, traducido en un activismo del cuerpo y que ella lo ejerce como un mandato derivado de su propia historia de vida, fundamentalmente de esa relación originaria con la tierra y de ese exilio. Los chicos mencionaron la importantísima, digamos, el borramiento inicial de la lengua. Ella la tiene que reaprender, ya sabía la lengua, se la extirparon, ¿no? Exiliada de su cultura y después la reaprendió. Y ella asume ese exilio como una herencia. Todo esto es muy fuerte en los textos poéticos que nosotros trabajamos. Entonces, para empezar, como el primer ejemplo, vamos a hablar de esta importancia del entre lenguas y del entre culturas. Canapé Fontaine escribe principalmente en francés. Los chicos mencionaron el francés como arma de construcción, ¿no?, contra el colonialismo, pero en sus poemas cada tanto irrumpen algunos términos, algunas palabras en inú aimun, en su lengua materna, y estos términos no tienen en las ediciones originales ninguna traducción, no se ofrece al lector ningún glosario explicativo de bueno, cuál es el significado de estas palabras. Entonces, de alguna manera, acá hay un proceso diferente al de Bacon que presentó Leonor, porque Bacon nos pone el texto en inú aimun y ofrece una traducción al francés, y acá hay una suerte de zona de intraducibilidad en donde Canapé Fontaine dice: yo esto no lo puedo decir en la lengua del otro, esto no lo puedo decir en francés, no queda otra opción que imponer el inú aimun. Y acá hay, bueno, por un lado para nosotros un problema de traducción, porque obviamente no sabemos inú aimun. Berman, el crítico que todos vieron mencionando, dice, bueno, es necesario traducir textos y lenguas que nosotros en definitiva no terminamos de comprender, que no comprendemos cabalmente, tenemos que acercarnos a eso, y el acto de traducción produce su propio modo de comprensión de esa lengua otra y de ese texto extranjero, así que nosotros nos embarcamos en la misión de decir, bueno, esto lo tenemos que traducir igual, de alguna forma hay que hacerlo, y en todo caso lo que se presentaba como evidente para nosotros era esa necesidad de mostrar en nuestra edición esa tensión entre lenguas y entre culturas. Mantener, digamos, esa irrupción del inú aimun, así que lo dejamos en la versión en español también como está, no lo tradujimos en ese momento. Nos pusimos a estudiar inú aimun a partir de herramientas que encontrábamos, glosarios, gramáticas, pasándonos información a ver quién encontraba. Ayudó el trabajo con textos autóctonos, por ejemplo, algunos de los términos que aparecen en los poemas de Canapé Fontaine están en los de Bacon. Entonces, ver cómo Bacon los había traducido al francés nos servía para entender qué podía estar significando el término en la poesía de Canapé. Pero también veíamos por los glosarios que íbamos encontrando y demás que no había una definición, no sé, un equivalente lingüístico para esos términos. Incluso llegamos a trabajar con folletos turísticos que encontrábamos traducidos, digamos, del inú aimun al francés para que esos
esas políticas de inclusión de las comunidades y de promoción de la cultura inú. Bueno, fuimos trabajando hasta que nosotros por lo menos logramos interpretar esos términos y, por supuesto, en el poema lo quisimos dejar, digamos, como obra de esa forma, pero dado que nuestra edición es crítica, a veces escondido, ¿no?, el trabajo crítico, decidimos hacia el final del libro hacer un glosario de todos los términos que aparecían en Inú Aimun para ofrecérselo a nuestros lectores y darles una puerta de entrada a ese poema y a esos términos, y en parte creemos que también es como un efecto de lo que Canapé Fontaine como políticamente quiso hacer, como decir, bueno, yo obligo al lector no autóctono a que se meta en mi lengua, no le doy la solución. Nosotros tratamos de dar alguna solución. Bien, bueno, no solo el glosario también incluye los términos en CRI, que es lo que trabajó Julia y es la otra lengua que después Julia les contará. Bueno, ¿qué veíamos nosotros ahí? Bueno, es que no lo tengo que leer, es simplemente mostrarlo. Pensando por qué, dónde, en qué zonas irrumpe el Inú Aimun, siempre son, y eso se puede ver un poco leyendo el glosario, cuando hay la necesidad de apelar a la referencia de los ancestros, de la tierra, de los lugares o de modos de vida propios de la cultura Inú Esmeralda, antes el del bosque, pero hay otro que es que la traducción es como trazar un camino. Yo digo, bueno, debe ser una forma muy peculiar de trazar un camino, no es, digamos, cualquier manera, sino tiene que ser ese camino trazado en la tierra y que implica un aprendizaje, no es como muy completo el asunto. Bien. Después, otro problema de traducción pasamos, que también tiene que ver con esta confluencia entre lo íntimo y lo colectivo y con esta subjetividad entre culturas. Se nos presentó a nosotros el problema del sistema de la persona, de cómo se hacen cómo se define la subjetividad poética a partir del uso casi siempre predominante del yo, de ese yo, de esa primera persona, pero que no es la única forma de expresión de la persona y de esa identidad poética, sino que Canapé Fontaine utiliza toda la panoplia del abanico del sistema de la persona, utilizando la segunda y la tercera. Entonces, ¿qué pasa? No son iguales el francés y el español rioplatense, digamos, por ejemplo, en cuanto a la construcción de los posesivos. Es el ejemplo, voy a poner aquí, si no lo veo. Entonces, bueno, voy a leerlo. No tengo que leer en francés. Enfant, mettre le feu à l'histoire, à ta douleur, à vos légendes, à vos peines à la douce. Sans celle-ci, tu ne voudrais pas être toi. Sans celle-ci, tu n'écrirais pas au génocide. Bien, ¿qué pasa? Tenemos vos légendes y vos peines. Si lo tradujéramos al español peninsular, sería vuestras leyendas y vuestras penas. No habría ningún problema, digamos, en la equivalencia, pero nosotros, una decisión colectiva fue traducida al español rioplatense, a nuestra variedad. Entonces, queda sus leyendas y sus penas, y ahí nos coinciden los posesivos de la segunda y de la tercera persona. Entonces, si traducíamos a tu dolor sus leyendas y sus penas, al lector rioplatense más se le representa la tercera persona que la segunda persona. Entonces se perdía esa dimensión de que son las leyendas de ustedes, las leyendas de ellos. Esa podría ser una solución, decir, bueno, no traducimos el posesivo, decimos a las leyendas de ustedes, pero se rompía todo el texto y la dimensión poética. Bueno, la solución que encontramos es traducir por la segunda persona tus leyendas, ¿no?, y tus penas, la segunda persona del singular, perdón. Entonces ahí se perdía lo del plural, ¿no?, de vuestras, no está, desaparece lo plural de tus leyendas y tus penas, parece que le sigue hablando al tú, o al vos, perdón, pero bueno, la dimensión colectiva
después se puede recuperar porque están estos vocablos que por su valor semántico de todos, genocidio y leyenda, implican esa dimensión de lo colectivo. Entonces tratamos de reponer, decir, bueno, ¿qué es lo que se pierde definitivamente? Y se pierde el valor de la segunda persona si ponemos el sus, y en cambio el valor de lo colectivo sigue estando de alguna manera en el texto, entonces esa fue como la solución. Pero bueno, no se puede siempre. Negociamos. Estamos duelando. Sí, tenemos muchos conflictos por todo lo que no pudimos hacer. Bueno, hola, sigo yo. Somos como un continuo acá. Igual yo no puedo estar al nivel de Paula. Bueno, seguimos con otro ejemplo. En mi caso, yo estuve trabajando en el prólogo y en uno de los poemas de Bleuet et Abricot, también de Natacha Canapé-Fontaine. Y el primer ejemplo que les traigo también es un ejemplo en el que se pone a funcionar se ponen a funcionar estas problemáticas con el sistema de las personas, el famoso sistema de las personas. Y esto es algo que aparece mucho en los poemas de Canapé-Fontaine, es esta predominancia del je, este pronombre que se repite, que constituye un pilar sobre el que se erige esta subjetividad tan fuerte que construye la autora, y desde donde se marca esta posición identitaria de la que estuvimos hablando y de la que vamos a seguir hablando. En este caso, bueno, el conflicto estaba dado por esta repetición del pronombre y porque, bueno, en español en general no nos es necesario enunciar explícitamente el pronombre el yo. Sin embargo, la particularidad de esta construcción subjetiva de Natacha Canapé-Fontaine, en la que justamente, como decía Paula, se mezcla lo íntimo, lo personal y lo comunitario, lo colectivo, en el que el significado del je toma distintas dimensiones, en el que no solo toma la dimensión de lo íntimo y de lo colectivo, sino que hay un juego en el modo de tomar la palabra y en el modo de construirse a partir de esa manera de tomar la palabra. Entonces hay un je que es el je poético, que es construido por un je que es Natacha Canapé-Fontaine actuando políticamente en su vida política. Y bueno, muchísimas interpretaciones que pueden darse a partir de ese je suis parce que je suis, ¿no? Yo soy porque yo soy. ¿Quiénes son esos yo? Parecía muy difícil evitar traducir ese yo, evitar nombrar ese yo, que sin embargo en español suena extraño, ¿no? En español casi nunca repetiríamos tantas veces yo, a menos que seamos una persona muy egocéntrica, narcisista, que le gusta hablar de yo. Entonces, bueno, pensamos mucho en cómo sonaría esto, en los teóricos como Benuti, que hablan de extranjerización y de, bueno, ese efecto por ahí extranjero que puede generar, ¿no? Que puede generar en el oído de alguien que lee, alguien cuya lengua materna es el español, pero decidimos mantenerlo justamente para marcar esta postura de Natacha Canapé-Fontaine. Otro ejemplo. Sí. Otro ejemplo que también tiene que ver con la cuestión de la afirmación identitaria por la vía del decirse. Para Natacha Canapé-Fontaine, afirmarse como ser en el discurso es marcar una posición identitaria, es proclamar el poder de la palabra, defender la poesía como terreno de lucha, perdón. Y en este fragmento aparece una problemática bastante compleja. Voy a leer la versión en francés y en español para visualizarlo un poco. Je suis femme la terre, d'où l'on a tiré mon nom. Mon pubis attend l'avènement. Les missionnaires me disaient montagnaise. Moi je dis femme territoire. Mes montagnes t'enseigneront l'avenir. Y en español
Soy mujer la tierra, de donde sacaron mi nombre, mi pubis espera el advenimiento. Los misionarios me decían montañés, yo digo mujer territorio. Mis montañas te enseñarán el futuro. Como ven, no sé si lo notaron, hay un término que quedó en su versión, en su forma francesa, en el poema en español. El término montañés porta justamente una referencia sociocultural a la facultad de nombrar, ejercida en este caso no por Natacha Canapé-Fontaine, sino por los colonizadores, como ella dice, los misionarios. Cuenta la historia que este nombre surge del momento en el que llegaban los colonizadores a la zona que venía conocida como Quebec, en donde habitaban distintas naciones originarias, entre ellas el pueblo Innu, y como el terreno era elevado, llamaron a esa gente la gente de montañés, como si fuese gente que vive en la montaña, que en realidad tampoco son montañas, pero ese fue el nombre otorgado por los misionarios, por los colonizadores, y es un nombre que quedó y que se utilizó durante mucho tiempo en la sociedad quebequense y canadiense en general, siempre con la forma francesa, montañés. Hoy en día es una forma que en general está en desuso y es considerada, digamos, políticamente incorrecta, puesto que al pueblo originario se lo nombra como Innu, con el nombre que se auto-adjudica, ¿no? Entonces, justamente este poema cuestiona, por la vía del nombre, esta identidad asignada por el otro y le opone una forma de decirse que señala el camino de la propia identidad. Le misionero me dice montañés, yo digo mujer territorio. Sin embargo, para la versión en español nos resultaba inadecuada, extraña podríamos decir, la domesticación de ese término a montañesa. Si bien podría pensarse en traducir montañesa, la decisión de conservarlo en francés responde a ciertas cuestiones, entre ellas conservar la referencia histórica, sociocultural, de alguna manera, así como estuvieron diciendo hoy, acercar al lector a esta forma extranjera que quizás cause curiosidad, qué significa montañés, si bien se puede entender, ¿no?, porque comparte la raíz con montañas. Pero además, algo que yo agrego brevemente por también lo que fue mi trabajo con otro texto de una autora Innu, que es Anatole Capech, que yo relaciono muchísimo con Canapé-Fontaine y con su posicionamiento. Hay este gesto poético y político de apelar a las palabras del otro para definirse, para responder a partir de eso, para construirse a partir de eso. Y citarlas como un préstamo es una estrategia que varias de estas autoras hacen, así como Anatole Capech hace en su libro que se llama Je suis une maudite sauvagesse, por ejemplo. Ella se autodenomina salvaje para responderle todo el tiempo al colonizador qué significa en realidad ser salvaje o qué significa en realidad ser Innu. Entonces esta estrategia de los préstamos lingüísticos me parece interesante y creo que es otra manera de justificar, si se quiere, este montañés en la versión española. Por último, el ejemplo que más me gusta, que Paula me carga porque siempre estoy hablando de esta palabra y ya, pobre. Este es el prólogo de Pleurer Haricot, que empieza así. Bueno, puedo leer esta parte. Un cri s'élève à moi et me transfigure. Le monde attend que la femme revienne comme elle est née. Femme debout, femme puissance, femme résurgence. Un appel s'élève à moi et j'ai décidé de dire oui à ma naissance. En español, un grito se eleva en mí y me transfigura. El mundo espera que la mujer regrese como nació. Mujer de pie, mujer potencia, mujer resurgencia. Un llamado se eleva en mí y decidí decir sí a mi nacimiento.
Bueno, además de la belleza de este comienzo, que siempre me conmovió mucho por todos los significados que porta, lo que me interesaba compartir era la problemática del término femme résurgence, que es una palabra que condensa muchísimos significados en francés. En francés, por lo menos, hay dos significados. Está el significado ligado a la geografía, a lo técnico, a una corriente de agua que viene bajo tierra y que brota hacia afuera y que se puede ver, pero que venía escondida, digámoslo así. Y también está el sentido figurado, metafórico, si quieren, de como un resurgimiento, un renacimiento, esta idea de algo que brota. En español, aparentemente, si bien podríamos pensar que nos suena, la palabra no existe como tal, sí existe ligada solamente al primer significado técnico, geográfico, una resurgencia del río, de la cuenca, en esos contextos. En francés, esta polisemia de la palabra hizo que sea una palabra muy utilizada por Carmen Fontaine y por otras autoras autóctonas y por la crítica literaria también de la literatura autóctona de Quebec, porque condensa, como les decía, muchísimos significados y muchísimos valores de lo que los autores y las autoras autóctonas quieren transmitir. Por ejemplo, esta idea, hay una autora que se llama Bradet, una crítica que la amo, soy su fan, que usa el término resurgencia como oposición a la emergencia, ella, para explicar que justamente la literatura autóctona no es algo que emerge de la nada, que no existía y que de pronto hay un montón de autoras publicadas y es algo nuevo, sino que es una resurgencia, es algo que ya existía y que de alguna manera se recrea en este momento porque es posible trazar continuidades con lo que existía hace cientos de años, con las narraciones orales, con otro tipo de narración, y con lo que sucede ahora, que es tomar eso para recrearlo, integrarlo a la vida actual. Entonces, bueno, la resurgencia tiene un montón de cuestiones que quizás en español hoy en día no existen como tales, pero me parecía que traducida al español en este contexto junto a mujer de pie, mujer potencia, esos significados podían tomar forma también, se podían deducir, se podían asociar, y por qué no podemos empezar a usar la palabra resurgencia acá también en contextos similares, ¿no? Bueno, ni pasamos, pero hasta acá. Bueno, teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando de la biografía de la autora, de Natacha Canapé-Fontaine, podemos leer los poemas del libro Manifiesto así como un proceso que la autora atraviesa a partir de esta crisis identitaria de la que estuvimos hablando, en que se redescubre Inú y redescubre su lengua, Inú Aimun, e identifica que en el mundo que está viviendo, en el Quebec canadiense, hay algo que no funciona. A partir de ahí va atravesando diferentes instancias, como la reflexión sobre sus antepasados, la escucha de las voces de la naturaleza, que tiene que ver con toda una cosmovisión de la cultura inú, y todo el llamado que siente de sus ancestros a reivindicar su cultura y a reidentificarse con sus orígenes, hasta llegar al nacimiento de su identidad, el renacimiento de su identidad inú a través de esta escritura poética del manifiesto. Bien, bueno, y también un poco hablar sobre esta identidad que ustedes han visto en lo que venía exponiendo Ana también. Hay como una idea del yo
asociado no solo a ella, sino a su cultura, a una entidad superior, que ya veníamos anticipando en lo que decíamos antes. Y vamos a hablar un poquito del término así, del manifiesto así, que en sus palabras es así, esta es una palabra del prólogo, así significa tierra. Genial, ahí lo tenemos. Al principio no hay más que ella, su vientre y su reino, su cosmogonía del reino animal y vegetal, los árboles, las aguas, los lobos y las hordas de caribúes. Luego está el pueblo, los inús. Así es que entonces así la tierra en la cosmovisión es a la vez una ella la Canal de Fontaine en los textos que nosotros fuimos traduciendo la nombra como ella, la personifica. Es a la vez esta mujer que es, engendra y contiene su creación, el territorio, la flora, la fauna, el pueblo inú. Es también la cosmovisión de ese pueblo en donde vive en armonía con la naturaleza, que es algo que en nuestra sociedad occidental tenemos esta dialéctica humanidad, naturaleza, que nos vemos por fuera, ¿no? de la naturaleza. Y un poco la forma de manifiesto lo que hace es reingresar al discurso público estas formas de vivir en armonía con la naturaleza también. Bien. Vamos a pasar a comentar algunos ejemplos de esto que hablaba, que decía Maybeth recién, de cómo se puede leer. Esta es una selección de la selección de la publicación, pero que marcan algunos momentos que estuvimos discutiendo que se pueden leer en este proceso de nacimiento de la identidad inú en ella. El primero es: hay en el fundamento del mundo una equimosis. Una equimosis es un moretón, algo que se ve en varios poemas también de Canal de Fontaine y de otras autoras. Es como la marca de la violencia, ¿no? En este caso es la equimosis, la marca de la opresión, la marca, algo con lo que ellas están disconformes, algo que les duele, algo a partir de lo cual comienza su proceso de búsqueda. Siguiente. Los bosques recitan el nombre de todo árbol, grabo la piedra, las grietas deletrean el nombre de toda larva, las raíces, ella deforma la tierra. Bueno, tomamos este poema para ejemplificar un poco esta cosmovisión que retoma ella del habitar con la naturaleza, de ese así, que no solo la tierra, como decía ahora, diferenciada de la persona, de la humanidad, sino el convivir con. Y acá esta personificación, del bosque, el bosque que recita, y de ese reconocimiento del sentimiento, del decir de la naturaleza. Y de esa también la importancia de todo ser, acá cuando dice toda larva, las raíces, como esa importancia por la naturaleza toda. Bien, este es un fragmento de otro poema que es un poquito más largo. Vamos a quedarnos con ese fragmento porque es en el que se ve el aspecto que queremos comentar. Te escribiré un manifiesto amor, un manifiesto papel. Te escucho golpear mi destino, morir el nórdico y el austral, transpirar de amor entre las taigas los líquenes, envenenar las viejas costumbres. Nos quedamos con este fragmento porque acá podemos leer el reconocimiento de que hay un destino que le corresponde a partir de su identidad inú, ¿sí? Y acá empezamos a ver la escritura en clave de manifiesto, que escribió el manifiesto, y empezamos, y acá bueno, podemos problematizar la cuestión de que ella elige el francés como lengua para escribir este manifiesto, ¿verdad? Después vamos a ver que también en estos poemas ingresa el inú.
Bueno, entonces lo termino de leer. Nuestros hijos están amargados, tienen colmillos en lugar de dientes. Reuníte conmigo sin demora, las tundras ceden, las brumas se elevan sobre las trampas. La muerte me resulta sorprendente, la contemplo. No tendrá nada de nosotros. Acá está posicionándose frente a la desaparición, frente a la muerte, ¿no? Es la primera vez que aparece un verbo en futuro, de decir, bueno, acá me detengo, esto no nos va a llevar, no vamos a desaparecer, se empieza a ver el proceso de resistencia. Como verán, estamos saltando varios, así que después pueden comprar el libro y leerlo. Los que no lo hicieron ya. Muchas gracias. Bueno, el siguiente, en el cruce de los paisajes, en la carrera tormentosa de los rebaños, en la inmersión del mundo, en la intensidad de sus pisadas, el tipishkat, que mi cuerpo de mente sea un soplido, que yo desgarre los últimos velos brumosos, naufragando en tu archipiélago abandonado. Bueno, acá tenemos ya una palabra en Inuaimun, de tipishkat, una frase. Y acá, bueno, como estuvieron diciendo las chicas, decidimos mantener la palabra en Inuaimun, no hacer una traducción y tampoco una nota al pie, se explicó atrás en el glosario, ya que no queríamos marcar la extranjeridad de la palabra, sino que usarla como la usa la autora, como una manera de irrumpir en la lengua colonial. Y bueno, ya en cuanto al sentido, lo tomamos por lo que dice yo, agarre los últimos velos brumosos, que indica su necesidad de militar por descubrir esa invisibilización, intento de eliminar de cierta forma la cultura inú y reivindicar la herencia cultural. En el siguiente también es un fragmento, pero bueno, ya que estamos lo vamos a leer entero. Nosotros estamos leyéndolo en español directamente, pero bueno, porque así lo pusimos así en el Power para que también lo pudieran ir siguiendo ustedes visualmente. ¿Cuál es el sueño que sueño? Es necesario mi nacimiento. El grito de las abutardas. ¿Cuál es el sueño manifiesto que debo escribir? ¿A dónde vas, canto secreto de los cielos, de los orígenes de las Pléyades? Las cartografías salvajesas persiguen tus falanges. Mis melenas negras, al viento de los prados dorados, tu tierra. Todo se sueña y nada más se verá. De este poema destacamos nos pareció muy interesante cuando dice es necesario mi nacimiento, porque acá está justamente comentando y de alguna manera autodenunciándose que ella no nació hasta que no constituyó su identidad inú, ¿verdad? Este texto es importante, estaba pensando mientras exponía y comentaba Ana, que este texto es el anterior al que comentaron ellas, en donde ya se ve esta identidad constituida, donde ella habla del yo, el yo, el yo, el yo, etc. En este texto que es previo todavía no se ve ese yo potente que es polisémico, si se quiere, no es solo ella, sino también toda la representación. Recordemos que ella había dicho que ella iba a ser el instrumento de la voz de su pueblo, entonces ese yo es mucho más que ella misma. Sí, esa duda de qué manifiesto escribir también. Claro, que tiene que ver con, habíamos puesto ahí la gestación de la identidad, nos viene bárbaro que ellas hacen expuesto antes, porque ahí vimos como el resultado y nosotros estamos viendo como todo el proceso previo. Ya el último poema, así vive, el poema está acá, un manifiesto, él marcará el tiempo. Un círculo se define, un aura la luna, un halo el sol. Volveré, pueblo de agua, vomitaré 14 torrentes, tragaré 3 lunas, para tomar mejor la leche de mi madre. Bueno, este lo tomamos ya como una suerte de epílogo, de síntesis de todo este proceso identitario que tiene la autora, con ya esta afirmación de así vive toda esta tierra, esta cultura, continúa y es reivindicada por ella a través del manifiesto, ¿no?
Bueno, también esta idea de la certeza del futuro, el volveré, para tomar mejor la leche de mi madre, como volver a sus orígenes y volver a nacer, como estábamos diciendo. El movimiento circular también, que es un aspecto que me parece que no mencionamos antes, que tiene que ver con la concepción del tiempo circular, no del tiempo lineal como por ahí es la nuestra. Y acá vemos la imagen del círculo, ¿no? Cuando ella leía, un círculo se define, un aura la luna, un halo el sol. Y el futuro, el movimiento hacia el futuro, también utilizado como para tomar mejor la leche de mi madre, o sea, un movimiento hacia el futuro para volver mejor hacia sus raíces y hacia lo que le dio nacimiento a ella y a su identidad. Entonces, comentábamos que nos pareció muy lindo este poema porque un poco es la síntesis de todo este proceso. Y otra cosa que verdad es que, bueno, en francés, le poème est ici. Sí. Había una polisemia también bueno, sabemos o no que en francés el verbo être, ser o estar, en español cuando lo traducimos tenemos que tomar una decisión. Y había dos lecturas posibles, es decir, el poema es acá un manifiesto o el poema está acá, un manifiesto, ¿verdad? Terminamos quedándonos con la que nos parecía por ahí la más fuerte, la más potente, la más política, que es decir, el poema está acá, un manifiesto, porque al estar, digamos, colocados uno al lado del otro, se entendía que el poema era el manifiesto sin pasar por el verbo ser, digamos. Sí, como que resume el alcance de su meta. Claro, y otra cosa que nos pareció muy linda, que bueno, en realidad tiene que ver con también un poco lo que motivó este análisis, es que justamente este es el último poema, no solamente de la antología nuestra, de este libro, de la selección, sino del libro del que se han tomado estos poemas. Así que se podía ver un poco el proceso de la autora desde sus primeros momentos de crisis con respecto al redescubrir de su identidad hasta llegar a un punto en el que ella se encuentra, se puede decir, digamos, satisfecha, ¿no? Con su presente y con su proyección de futuro. Después viene lo que explicaba ella, que es todo muy bello. Y este es un poco nuestro aporte a esta exposición. Es la tercera autora que aparece en la antología. Tienen acá unos datos biográficos. Nació en 1951 en Abitibi-Témiscamingue, al oeste de la provincia de Quebec. Es pintora, poeta y novelista. Y la escritura de Bessemapeo Bordelot está atravesada por la ambivalencia de su doble pertenencia cultural. Su madre era cri y su padre mestizo, descendiente de los pueblos algonquinos. Entonces, aunque bueno, su infancia, como en el caso de Canapé Fontaine, transcurrió en el seno de esos pueblos originarios, a los 7 años comienza su escolaridad y ese consecuente alejamiento de sus raíces. Y mientras que en sus primeras obras el territorio cri se configura como un lugar extraño y casi desconocido debido al alejamiento geográfico, cultural, lingüístico que esta autora experimenta desde su niñez, los poemas que integran De Rojo y de Blanco, que es el poemario que elegimos traducir, dan lugar a la reivindicación de una identidad mestiza. Esta nueva postura se puede leer ya en el título del poemario, porque De Rojo y de Blanco celebra abiertamente la doble pertenencia cultural, con la mezcla entre el rojo, que es símbolo de las tradiciones autóctonas de la madre, y el blanco, que representa la cultura quebequense de su padre. Ahí dice que se mapeó Bordelot. Yo la cito en el poema: yo soy el choque de dos culturas, la blanca de cemento y de hierro, la roja de pieles, de plumas y de cuero curtido con el olor acre,
del bosque que humea. A través de este poema, que en la edición original ocupa estratégicamente la primera página del libro, el autor instala una concepción positiva del mestizaje, sentido ahora como una alianza entre dos culturas que fortalece al yo poético. Acá voy a citar a Lamie Beaupré, que dice: Virginia Pessemapeo-Bordelot reivindica el choque cultural, asume todos los mestizajes, todas las paradojas, la identidad amerindia, más precisamente cri, que enriquece al mismo tiempo que preserva su dimensión tradicional y espiritual, entra en relación con la cultura quebequense y el mundo urbano. En este proceso, la imagen del puente hará naturalmente referencia al reencuentro entre las culturas cri y blanca. Yo soy el puente entre dos pueblos que un imprevisto en el camino tendió sobre un precipicio. Vemos acá que el puente funciona al mismo tiempo como metáfora espacial, en tanto unión de dos tierras, temporal como lazo entre el pasado y el presente, y espiritual a modo de conexión entre el sueño y la realidad. Para este trabajo de reivindicación de su identidad mestiza, Pessemapeo-Bordelot abre este primer poema con una serie de elementos cuidadosamente elegidos para caracterizar la cultura cri, que rompen con estereotipos y lugares comunes y enriquecen la representación que los lectores no autóctonos pueden tener de la realidad de los pueblos originarios. Entonces refiere a la cultura cri con palabras inesperadas para el lector no autóctono, como mocasines, botas de pin, musquet, leyendas y reservas, que construyen una red de sentidos que se asocia al rojo del yo poético para combinarse sin problemas con el blanco. Esa mezcla es liberadora para el sujeto, es la clave que le permite encontrar su lugar y su equilibrio entre ambos mundos. Sin embargo, estas referencias presentan un problema para la traducción porque son poco familiares para el lector argentino. En algunos casos se decidió recurrir a la nota al pie para andamiar su comprensión y permitir que el lector perciba ese cruce de culturas. Les muestro acá un ejemplo. Bueno, quedó superpuesto, lo leo en francés. Je suis des légendes dont les dieux étaient des eaux. Je suis des guignolets et des diables à odeur de soufre. Je suis des mocassins sur la neige et des bottes de pan troué, de musquet et d'asphalte noir. Yo soy de leyendas en las que los dioses eran osos. Yo soy de guignolé y de diablo con olor a azufre. Yo soy de mocasines sobre la nieve y de botas de pin agujereadas, de musquet y de asfalto negro. En este pasaje decidimos anotar esas referencias porque nos parecía necesario mostrar la fuerza de esa mezcla, de ese cruce entre dos culturas aparentemente opuestas, pero que Pessemapeo-Bordelot elige reivindicar acá a través de la imagen del mestizaje y el puente. Entonces, bueno, Guignolé en Quebec es un evento anual que tiene lugar a principios del mes de diciembre en el que se realiza una colecta de alimentos y de dinero para ayudar a los que más lo necesitan. Y las botas de pimp, la palabra pimp es muy característica de las ciudades mineras donde las prostitutas que iban a seducir a los mineros tenían que usarlas para no hundirse en el barro. En el caso de los dioses eran osos, decidimos no anotar la referencia y apoyarnos en el texto de introducción que acompaña la antología, que lleva el título Una antología para voces femeninas del territorio ancestral, donde se explica el carácter espiritual del oso, que para la autora es su guía espiritual, su tótem. El símbolo que la ayuda a hallar el camino a sus raíces y su lugar en la cultura cri. Pero para explicar el significado de Guignolé y de botas de pimp fue necesario recurrir a la nota para que el lector pueda descubrir esa mezcla de culturas liberadoras para el yo poético, que es la clave que le permite encontrar su lugar y su equilibrio entre ambos mundos. Ese poema, Pessemapeo-Bordelot lo cierra con estos versos. Yo soy rica en diferencias, marcada a fuego por la paradoja, yo soy de blanca y de roja estirpe. Acá también vemos, como ya lo mencionaron los chicos para otras autoras,
la fuerza que tiene ese yo, esa primera persona, y que nos pareció necesario conservarla también en la traducción. Y bueno, a modo de conclusión, también retomando ese texto introductorio de la antología, para estas tres autoras, volver a la tierra es volver a los orígenes, recuperar la tradición y la lengua originarias, devastadas por la herencia colonial y por las prácticas modernas que la perpetúan. Y en esta lucha, el poema es el lugar privilegiado para decir el dolor de la fractura. En la búsqueda de reconstrucción identitaria, las tres autoras exploran los modos de religarse con las culturas autóctonas, tendiendo puentes de poesía que reconfiguran la trama entre el territorio ancestral y el actual, entre oralidad y escritura. En este sentido, debemos pensar que la literatura escrita en francés por voces nacidas de los pueblos originarios no solo viene a multiplicar las posibilidades de transmisión generacional de los relatos tradicionales y de la historia de las primeras naciones, sino que instala el patrimonio cultural autóctono en un lugar de visibilidad, convirtiendo la herencia propia en legado colectivo y abierto para las Américas. Eso es todo.